Bueno, como ha dicho, yo soy Judith Masip, de Uponor. Si no nos conocéis, somos fabricantes de tuberías de transporte de agua, climatización invisible, suelo radiante, regulación, etcétera. Entonces, os voy a contar un poquito rápido las soluciones que tenemos de suelo radiante, porque tenemos algunos elementos también preindustrializados y tenemos algunas soluciones de suelo radiante que, bueno, por varios motivos, algunas se integran más o menos en obras de este tipo. No sé si me atrevo a ponerlo en modo presentación. Bueno, me la he jugado mucho, no se ve. Vamos a dejarlo, ya está. No hay que jugar con la suerte. Vale. Entonces, me voy a la parte de suelo radiante, me salto un poco unas diapositivas que son del porqué del suelo radiante. Más que nada, ya sabéis, yo creo que hoy en día ya está más que sabido, el suelo radiante junto con la aerotermia es el sistema más eficiente, sobre todo por las temperaturas bajitas de impulsión a las que trabajamos. En calefacción aquí pone 40 grados en la diapositiva, pero realmente estamos trabajando 38 y 36 grados cuando hacemos las puestas en marcha, si las obras pues ya están las envolventes con las que trabajamos son mucho mejores. Si es reforma, pues dependerá un poco cómo lo veamos, nos quedaremos ahí en los 40 grados o así. Suelo radiante en frío se utiliza según, no sé, bueno, supongo que los asistentes sois todos de Barcelona, algún ponente ha comentado que es de Madrid. En Madrid, en Zaragoza, suelo radiante en frío se utiliza perfectamente sin ningún problema. Cuando lo comento aquí o lo comento en Bilbao o en Valencia, me dicen, ¿estáis locos? ¿Esto va a condensar? Tal. A ver, evidentemente tenemos una humedad relativa mucho más alta aquí que no en otros sitios de España. El tema de la condensación es si controlas la humedad relativa o no. Entonces, un suelo radiante en frío puede funcionar perfectamente con deshumidificadores. Implica instalar un deshumidificador, pero puede funcionar bien. Y si no colocamos un deshumidificador, pues simplemente hay que tener en cuenta que tenemos que tener una regulación que se adelante a los posibles problemas de condensación y utilizar el suelo como un apoyo. Es decir, tener el sistema que fuésemos a tener igualmente, pero aprovechar el suelo, por ejemplo, por la noche puedes dormir tranquilamente sin aire acondicionado y con el suelo radiante sin un deshumidificador, si no es el caso que se va a instalar. Entonces, sistemas de suelo. Nosotros básicamente tocamos todo, desde lo que sería el panel, la tubería, a los colectores. Entonces, dentro de la parte de los colectores, a ver, que no me... Ay. Dentro de la parte de los colectores tenemos estas cajas de colectores que veis aquí. Son cajas preindustrializadas, quiere decir, anteriormente, y aún siguen la tarifa, evidentemente, si el instalador lo quiere así, compraban la caja, el colector, la regulación y lo ensamblaban todo en obra. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si así se quiere, y si el proyectista, que supongo muchos de vosotros pues seréis arquitectos o ingenieros, así lo decidís y lo prescribís, tenemos soluciones donde viene la caja, tal cual lo veis. O sea, esto que veis en la imagen es una chapa con la regulación, el colector integrado, y lo único que tiene que hacer el instalador es el enchufe, de hecho lo veis que está aquí también puesto, lo único que tienen que hacer es llevar luz, llevar las tuberías de impulsión, las de retorno y ya está. De este modo todas las obras quedan, o sea, todos los pisos de una vivienda quedan perfectamente iguales. Muchas veces lo que nos pasa cuando montan la caja, el colector, todo por separado, la regulación pues a veces se olvidan y no le dejan suficiente espacio o nos confunden impulsión con retorno, cositas así, ¿no? Entonces, en la preindustrialización nos ahorramos todo eso, aparte que viene todo probado de fábrica. Luego, por lo que respecta a los paneles, nosotros tenemos 4 tipos de paneles. Este de aquí sería el de tetones, panel típico que todo el mundo tiene, el nuestro simplemente tiene un panel de tetón, lo que sería el termoconformado, que es un poco más rígido. Lo que os diría es, si vosotros vais a prescribir, nosotros nunca os vamos a recomendar este, siempre os vamos a recomendar los paneles lisos, ¿vale? Este lo tenemos en tarifa pues porque al mercado le gusta, pues porque por histórico es el que se conoce, da una falsa sensación de seguridad en obra, pues de que no te van a pisar el tubo, de que el tubo está más protegido. Si os parece correcto, o sea, el producto es fantástico, tiene el mismo aislamiento térmico y digamos la resistencia a compresión, pero ahora os cuento por qué apostamos mucho más por el panel liso. El panel liso es panel de autofijación, el tubo va pegado con velcro, de cara al instalador es más fácil porque va más rápido, de cara al proyectista lo que os tiene que interesar es que la tubería queda en mucho más contacto con el tubo, con el mortero, que no el de tetones. En el de tetones se generan muchos huecos, muchos espacios, ¿no? Entonces esto, que a nivel teórico lo decíamos y podríais decir, pues
esto lo dices tú porque trabajas en un Ponor, ¿no? Nos fuimos a Enor y les pedimos que nos hiciesen el estudio, ¿no? Entonces se hicieron 2 pruebas, los 2 paneles en una cámara, digamos, estanca, oscura, y midieron cuánto subía de temperatura con el mismo mortero y el mismo pavimento final cada uno de los paneles. Entonces, a distintas temperaturas de impulsión, como se ve aquí, 35 grados, 40, 45, lo que observamos es que a más temperatura de impulsión la diferencia es más pequeña, a menor temperatura de impulsión, 35 grados, que es lo más cercano a la realidad, casi que son 2 horas de diferencia, ¿vale? O sea, realmente esa parte de mortero que no deja de estar en contacto con el tubo impacta mucho en la eficiencia del sistema. Y a la hora de instalar, bueno, voy a intentar desplegar un poco las imágenes para que lo veáis, porque esto en la presentación va saliendo. Todas estas fotos que os estoy enseñando, estos son instalaciones con panel liso. Al no tener un tetón, no tiene un límite, se pueden hacer los circuitos exactamente como en el proyecto. Si no, el tetón te supone un límite. ¿Y dónde va a ser esto un problema? Pues sobre todo en la salida de colectores. Si os fijáis en esa imagen, eso de ahí, si es un panel de tetones, los instaladores, ¿imagináis cómo lo solventan? Cortando el tetón o quitando el tetón y poniendo... Da igual. Inventos los que queráis, bridas pegadas al suelo, la tetón del revés, historias. Entonces, para evitar todas esas cosas, lo mejor es un panel liso. Ya está. Por eso lo recomendamos. ¿Que queréis el de tetones? Fantástico también. Cumple con normativa, está todo bien, pero este tiene más ventajas. A la hora de hacer industrializado, nosotros al final... la parte del suelo radiante tiene muy mala industrialización, la parte de lo que sería el panel y la tubería. Lo que sí tenemos es, nosotros colaboramos cuando se están haciendo baños prefabricados, si se quiere hacer pues todo el desarrollo de cómo, al final si tienes un baño prefabricado que va a ir a una obra con suelo radiante, el baño tiene que tener suelo radiante. Entonces en ese caso nosotros siempre colaboramos en cómo se monta el mismo suelo en el baño que se va a montar en el resto de la vivienda y tenemos sistemas de unión con herramienta y sin herramienta. Entonces tenemos sistemas de unión sin herramienta que son un click-clack, un press-fitting, bueno, un push-fitting de estos, que lo que hacen es que cuando llega el baño en la vivienda se conecta con nuestro accesorio a la tubería de la general y ya está. En el caso de que lo que estemos planteando sean problemas de altura porque estamos haciendo una reforma o problemas de peso por el tipo de estructura con el que trabajemos. Entonces nos vamos a este tipo de soluciones. Nosotros le llamamos de reforma, pero ya os digo, si hay un tema que es de peso, de ostras, que estoy trabajando con una estructura de madera y yo qué sé, quiero reducir un poco el peso del mortero. Lo que pesa al final es el mortero más que el panel y el agua en sí. Entonces, en este caso tenemos 2 soluciones. La versión de tetones de reforma serían estos paneles que tienen estos agujeritos. Entonces, esto está hecho un I+D con Weber, no sé si conocéis la marca de mortero. Entonces, se hizo un I+D con un modelo en concreto de mortero especial, que es Weber Ponflor Pondur. Ellos lo que hacen es meter mucha fibra al mortero. Entonces, es un mortero, si os fijáis en la imagen, pone 15 milímetros. Esta es la aplicación que tiene, 1,5 centímetros. Entonces, esto lo que hace es que el mortero se mete dentro de los tetones y el propio tetón arma el mortero. Por eso se hizo conjunto y ellos, en este caso, digamos que admiten esta aplicación tan pequeñita. Yo diría que 5 milímetros por encima del tubo es un poco arriesgado. Lo que recomiendo en obra es 1 centímetro. Entonces contamos 1 centímetro de mortero y panel y 1 centímetro ahí de panel y tubo y 1 centímetro de mortero. El tema del tubo. En obra nueva es tubo de 16 milímetros, en este caso son 9,9. ¿Desventaja que tiene este sistema? Pues que son circuitos mucho más pequeños, ¿vale? Tenemos que hacer, si en obra nueva, o sea, con tubo de 16 son unos 15 metros cuadrados por circuito, aquí estamos hablando de 5 metros cuadrados, triple de circuitos. No el triple de colectores, porque en el colector le pondremos una SIS, entonces de un circuito sacaremos 2, pero tendremos muchos más circuitos que con un sistema normal. Ventaja, que en 2 centímetros tenemos un suelo radiante. Y el tema del peso. Si estamos haciendo una instalación donde tengamos un problema de peso, o por ejemplo, ya os digo, nosotros colaboramos con varias fábricas que se dedican a hacer baños industrializados, incluso viviendas de estas industrializadas que las llevan mitad de vivienda y mitad hasta la obra y luego la montan. Entonces, en ese caso, a veces el tema del peso les importa también por el transporte. Pues en esos casos, estas soluciones de reforma también se valoran bastante bien. 2 centímetros de altura,
Ventaja. Desventaja, más circuitos y tenemos que ir con un mortero en concreto. Aquí no se puede elegir. Y luego, si tenemos una reforma o un caso en el cual tengamos una cosa intermedia, decir, ostras, no puedo sacar los 10-12 centímetros que necesita un suelo radiante con su mortero, su panel y su tubería, pero tampoco estoy tan apurado como para tenerlo que hacer en 2. Tengo 3, 4, 5, pues porque quito el pavimento, rebajo un poco las puertas o lo que sea. En ese caso tenemos la solución de autofijación, misma tubería que va pegada con velcro, mismas ventajas que os he explicado antes, con un panel muy finito de 3 milímetros. En estos casos lo que estamos quitando también, fijaros, que es el aislamiento. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Si estamos haciendo una reforma, pues la norma no es la misma. Entonces ahí estamos un poco abusando de esa falta de normativa. En esos casos, lo que sí o sí hay que hacer en reforma es trabajar con autonivelantes. No tiene ningún sentido poner un sistema de estos y 5 centímetros de mortero tradicional encima. Pues entonces, por conducción, el calor va fatal. O sea, al final tú necesitas tener un elemento que sea muy conductivo por encima de la tubería, pues porque por conducción le sea mucho más fácil ir hacia el mortero y no se nos vaya hacia el forjado. Si estamos poniendo un mortero malo, un mortero tradicional con un poco de aditivo y ya está, la conducción será mala. Entonces lo que tendremos es igual un 50-60 para arriba y un 40% de pérdidas hacia el forjado. Entonces siempre que trabajemos con soluciones de reforma o que no llevan aislamiento por debajo, hay que meter morteros autonivelantes. Y si lo estamos utilizando para obra nueva porque estamos queriendo solventar algún tema de pesos, de transportes, lo que sea, en esos casos sí que hay que meter una lámina de aislamiento por debajo. Entonces iremos a buscar láminas de aislamiento pues de 10 centímetros que nos cubran al menos con los mínimos que necesitamos. Y luego está el tema de la regulación. El tema de la regulación sería, como habéis visto en la caja premontada, lo que nosotros siempre traemos son estas cajitas de aquí. Esto es una centralita que lo que hace es recibir la información de los termostatos y mandársela a los cabezales electrotérmicos. No es un regletero de esto es todo o nada, sino que es una centralita, recibe la información, la analiza y lo que hace es que no abre todos los cabezales de forma igual, no es eso de cuando llega a temperatura corto y cuando no abro y ya está, sino que lo que hace es ir generando internamente las gráficas de cuánto tarda en calentar cada circuito, pues si hay habitaciones que son más lentas, habitaciones que son más rápidas, y compensar eso con el caudal. Nosotros le llamamos autoequilibrado. Lo que hace es abrir más tiempo o más los circuitos que me interesa que vayan más rápido para que todo el caudal se nos vaya hacia ahí, dejar cerrados aquellos que son más rápidos y va tomando este tipo de decisiones. Luego están los termostatos, que pueden ser de un poquito las imágenes que veis aquí, pues termostatos de ruleta, los que sean. Y luego está ya todo el mundo de las aplicaciones móvil. Nosotros tenemos varias formas de conectividad. Desde aplicación móvil, que sería como lo más fácil, entre comillas, porque al final es simplemente añadir un módulo y ya está, te descargas la aplicación, están todos los datos y puedes ver toda la información en remoto, programar pues, unos horarios para cada termostato, trabajar con Alexa, con Google Home, todos estos tipos de controles de voz. Y tiro atrás un momento porque el otro tipo de conectividad es por Modbus o CAN-X, entonces ya tendríamos pues, pasarelas para conectarnos. Este tipo de sistemas quedan más pues, para terciario o a veces unifamiliares de alto standing. Estamos haciendo una promoción o una unifamiliar normal, pequeñita, lo habitual es que pongan centralita, termostatos y como mucho la aplicación móvil, que no es imprescindible, ¿eh? Eso es una masa más. El sistema funciona perfectamente sin la aplicación. Sí es verdad que si tenemos un sistema de frío, de suelo radiante en frío, la aplicación tiene funcionalidades específicas de frío. O sea, te puedes coordinar con el deshumidificador. Nosotros podemos decidir cuándo tiene que arrancar o parar para controlar el tema de la humedad. Podemos controlar también un fan coil. Entonces, lo que podríamos hacer es tener el suelo radiante como elemento principal y el fan coil como elemento secundario. Digamos que si ya vemos el sistema ve que el suelo no llega, te arranca el fan coil. Esa sería otra opción. Y ya para acabar os quiero explicar una cosita que supongo que conoceréis porque aquí Litec lo lleva mucho por la mano. El tema de la sostenibilidad, un poco cómo lo estamos aplicando nosotros. Entonces, simplemente que sepáis que si alguno de vosotros en alguno de los proyectos que tengáis, no sé si trabajáis con BREEAMs, LEEDs, WELLs, sellos, podéis hacer así, así, así. Vale, supongo que sí. Hoy en día cada vez hay más obras. Sabéis que el Litec está trabajando también con levels y tal. Entonces,
Aquí nosotros simplemente tenemos declaraciones ambientales de producto de todas las líneas principales, más que vamos a sacar, pero ahora mismo lo que es fontanería, suelo radiante, todo esto ya tenemos las declaraciones. Tenemos tuberías específicas con materia prima reciclada y luego pues tenemos todas las certificaciones que podemos sacar y todas las que nos pidan todos los sellos las vamos sacando, pues desde compuestos orgánicos volátiles, los ensayos acústicos, por ejemplo, en BREEAMS para justificar que gracias al panel pues mejoras la normativa local, las cartas de REACH, que son conforme no hay materias de las listas rojas, etcétera. ¿Qué más tenemos? Bueno, todos este tipo de certificados que os pueden servir. Si alguno de vosotros hace proyectos de este tipo, contar que nosotros los tenemos. No hay aún dentro de las instalaciones mucha documentación a este respecto. Entonces podemos aportar puntuación en varios apartados. Pues, por ejemplo, en BREEAM impactamos en 4 o 5 apartados al final, ¿no? Entonces, pues si lo necesitáis, que contéis con ello. Y ya está. Yo he ido rapidito para no gastar más de tiempo que llevamos. No sé si ya queréis aprovechar para preguntar algo. Está todo clarísimo.